Maestro, hemos hablado de las bondades del lenguaje, cómo el lenguaje nos permite, puede ser un arma para la construcción de nuestra identidad, para la construcción de la realidad, pero cuando el lenguaje se usa para controlar, cuando se usa como medida de coerción, cuando es un arma para el opresor. ¿Qué pasa con el lenguaje ahí? Yo creo que el título del diálogo casi sugiere el que el lenguaje se utiliza más para atacar que para construir, porque si no el título habría sido difícil o un poquito desentona. Si se necesita el lenguaje para la defensa es porque hay algo de que defenderse. Y resulta paradójico que la mayor amenaza de la que debemos defendernos vienen del mismo lenguaje. Porque los falsos ídolos, no necesariamente religiosos, los falsos ídolos se crean con el lenguaje. La publicidad y la mercadotecnia son especialistas en crear falsas necesidades, falsos ídolos, en falsas realidades. Y ya ustedes saben que estamos en la época del fake news y todo eso es creación del lenguaje. Estamos en la época que digamos, muchos llaman de un mundo líquido, y esa liquidez del mundo, esa evaporación tan fácil, es porque se crea con herramientas del lenguaje falsas realidades. Estamos en la época en que no necesariamente sea de manera directa que se manipula a la gente, sino que hay fábrica de pensamiento con el lenguaje. Y la realidad y esto se ve, tal vez se adelantó George Orwell a esto, ¿verdad? En la novela 1984, cómo había máquina de hacer pensar a la gente, cómo se adocena a la gente, cómo se decide por dónde deben pensar. Y fíjense, todavía hay centro eso, en las campañas electorales, en las campañas publicitarias, se dice qué queremos que la gente piense, qué imágenes, cómo queremos que nos recuerde, a qué queremos que nos asocien, qué temores debemos crearle, porque sin temores no existe el entusiasmo. La gente lucha más por odio, desgraciadamente, y temores que por amor y certeza. No es suficiente amar a la patria, hay que crear un enemigo. Cuando no hay un enemigo común, la gente se desentiende. Entonces hay que crearlo. Y ya ustedes saben toda esa teoría de la conspiración que existe, que también son creaciones del lenguaje. Entonces, se está trabajando más constantemente para crear distorsiones mentales a través del lenguaje, que bueno, tal vez sea muy exagerado, porque yo creo que los profesores en sentido general trabajamos en las aulas para construir, pero digamos fuera de las aulas, en el uso cotidiano de la lengua y del lenguaje, hay una repetición, la gente repite sin saber lo que otros ya planificaron que repitieran, y tienen conductas verbales que están planificadas sin darse cuenta. Es decir, queremos que teman a la pérdida del trabajo. ¿Quién no va a actuar? Los instintos primarios están por encima de toda racionalidad. Miren, uno puede ser lo más cobarde del mundo, pero eso se pone a prueba cuando se te dan situaciones de sobrevivencia o uno de los tuyos. A lo mejor tú seas incapaz, o cualquiera de los que nos están escuchando, de darle una galleta a alguien, pero que alguien abuse de un niño tuyo, a ver si tú vas a pensar, el instinto primario va a salir y se te va a olvidar toda consecuencia, y hasta podrías tener una respuesta de proporcional. Y es justa para mí, es justa, porque yo estoy de acuerdo con el instinto a favor de la justicia, y después se piensa si lo hice bien o mal. Porque hay momentos que tú lo piensas, no va a hacer nada y había que hacer algo. Entonces, hay toda esa fábrica de pensamiento, toda esa fábrica de estrategias para hacernos pensar y reproducir. De ahí la importancia entonces de desarrollar en la escuela una actitud crítica hacia el mismo lenguaje, en este caso al discurso o a los discursos que se crean con la lengua y el lenguaje. Por ejemplo,
sin una ideología, sin un relato, como muy bien tú decías. Y dice Harari que la gran crisis, que cada sistema, cada paradigma tiene un relato. El socialismo tenía su relato de la propiedad común, de esto, el capitalismo de la prosperidad, que tal cosa. Dice la gran crisis del neoliberalismo, que no hay un relato. Un relato es un discurso, ¿no? Ellos, que fuera de nosotros, ahora hablan mucho de una narrativa. Son los términos que se usan fuera, de una narrativa o de un relato. Falta la narrativa, pero todo eso es un discurso sustentador que se hace a través del lenguaje. Y la gran crisis, dice Harari, de hoy es que no hay un relato. No sabemos qué ideal común tenemos, hacia dónde queremos ir, sino que todos son iguales. Y sin un discurso, o siguiendo su palabra, sin un relato, todos no sabemos qué se diferencia el PLD del PRM o los demócratas de los republicanos en Estados Unidos, si no hay un discurso hacia el cual dirigido. Por lo menos Obama tenía un discurso de una salud para todo, un discurso simplón o lo que sea, pero un relato, un discurso. Otros simplifican tanto para instrumentar los instintos, los bajos instintos de las personas. Por ejemplo, Trump instrumentó la fobia hacia los extranjeros, especialmente hacia los mexicanos, y exaltar sutilmente la supremacía de Estados Unidos, de estadounidenses y de los blancos. Y por eso votaron masivamente por él y está intentando reproducir ese discurso. Entonces, fíjense que Nebrija hace, ¿cuánto? Eso fue 2 meses antes del descubrimiento de América, 1520 años, 28 años, ¿verdad? Sí, 1528 años. Nebrija, en el prólogo de su gramática, él le dice a la reina que siempre se ha visto que la lengua es compañera del imperio, que juntas nacieron, juntas se desarrollaron y juntas mueren. La lengua, el discurso. Y por eso le aconseja a la reina Isabel que reproduzca esa gramática, porque ella sabía de los aprestos de que iban a salir hacia conquista o descubrimiento, hacia unas islas que ellos creen que eran las Indias, etcétera. Ya Nebrija, claro, Nebrija había estudiado en Italia y había visto qué había pasado con el latín, que precisamente el latín se desarrolló con el imperio y con el imperio cayó. Y ya veía, de hecho, ya había algunos gramáticos, Donato Cresciano y compañía, habían hablado de esa relación que había entre la lengua y el poder de ese entonces. Entonces, Nebrija ya está diciendo de ese poder que tiene la lengua y por tanto el lenguaje, y que el imperio no puede sobrevivir. Que, miren, los pueblos que más se están dividiendo son donde tienen lenguas distintas. Si Estados Unidos hubiese tenido lenguas distintas, recuerden que hubo una lucha de secesión, que querían dividirse, aún teniendo la misma lengua. Un elemento poderoso para que se mantuvieran como una conglomeración de estados o un superestado es una lengua común. Por tanto, la lengua es un mecanismo de cohesión y, como tú dijiste, de coerción también, porque ejerce presión sobre los demás. Por eso, estos temores de que nosotros vamos a tener una fusión, señores, basta la diferencia de lengua y de intereses, no tenemos ese relato en común. Eso es imposible, es una teoría de la conspiración vulgar. Eso es imposible, aunque lo quieran, aunque lo sueñen. Pero además, ¿para qué? Si nosotros fuéramos a tener una fusión, sería anexarnos a Haití. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con Haití? Porque la historia dice que el que tenga la lengua más desarrollada, ese es, la lengua más desarrollada, porque eso conlleva el desarrollo de otros elementos de la cultura. Fíjense lo que pasó con el latín. Los pueblos bárbaros invadieron a la península hispánica en el siglo V después de Cristo. ¿Y qué pasó?
que como la lengua de ellos era inferior al latín y eran distintas lenguas, como su cultura inferior, ellos sucumbieron, ellos militarmente conquistaron la península, pero fueron conquistados culturalmente y en vez de ellos desarrollar su cultura, ellos se subsumieron a la cultura hispánica, incluyendo la lengua. La lengua es un elemento, como tú dices, de cohesión y coerción determinante, y con ella el lenguaje.